Buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa del profesor Víctor Bernal. Por favor, primera pregunta. Hola, profe, buenas noches, felicidades por la victoria. Un lindo partido, lo dijo el propio entrenador del equipo rival de que Guaraní y Recoleta siempre protagonistas, muy buenos juegos. Y por pasaje, son parejos, por pasaje hubo supremacía de uno y otro equipo, pero terminó ganando su equipo. ¿Y qué reflexión le deja el partido? Sí, coincido con lo que ha dicho el entrenador en cuanto a la dinámica del partido. Recoleta es un equipo que trata muy bien el balón, que intenta estructurarse de diferentes maneras en el campo de juego para poder generar el juego ofensivo que tiene. Y realmente habíamos hecho un buen inicio de partido. Después cedimos el protagonismo en la tenencia del balón y en la presión, que era lo que necesitábamos tener, y ahí es donde el rival nos logra convertir. Valoro muchísimo porque el equipo salió y siguió intentando, salió a buscar, fue buscando ese protagonismo que siempre intentamos hacerlo. Como siempre digo, a veces el rival lo permite, a veces no, pero sí la intención está y está permanentemente, y pudimos llegar a esa desventaja con un pase pasillo que realmente fue muy lindo, que lo disfruto mucho, y a partir de ahí pudimos tener el gobierno del juego, porque vino la expulsión también de la mano con nuestro penal. Pero bueno, fue un partido intenso, fue un partido en donde el rival nunca desestimó la posibilidad de empatar y donde nosotros tuvimos que trabajar con mucha firmeza. Y nos faltó por ahí generar alguna concreción de alguna posibilidad que nos quedó para poder terminar el partido con mayor tranquilidad. Pero muy contento con el triunfo, muy contento principalmente con la entrega que están sosteniendo los futbolistas desde la primera fecha, y ese es el camino, siempre pensando en lo que viene. Ahora hay que sacar el chip del torneo local e ir al de Copa Paraguay, que también es un partido muy importante, muy determinante para nosotros, y en eso vamos a abocarnos en estos días hasta llegar al día miércoles. Profe, ¿qué tal? Dani Troche para Radio 1 de Marzo. Profe, era necesaria la victoria, siempre es necesaria la victoria en todo momento, pero hoy seguramente más que nunca para sacarse y sacar un poquito de esa autopresión, no sé si es así también, de su equipo por lo que últimamente ha acontecido, goles sobre la hora, puntos que se le escapan sobre la hora. Era también eso un poquito, y lo otro, profe, están rindiendo tan alto hoy varios juveniles, ese trabajo especial que está haciendo usted, sin duda que está dando frutos, profe. Sí, la verdad que la presión está siempre. Guaraní es un club grande que nos exige, y nosotros también nos exigimos. Somos exigentes con nosotros mismos. Como siempre digo, el fútbol se disfruta poco, porque ya en este vestuario estábamos hablando con los médicos y viendo cómo terminaron todo y viendo qué equipo íbamos a armar para el día miércoles. Si bien faltan varios días, pero sí tenemos que ya estar en el análisis de eso, así que la presión es alta y el disfrute es muy escaso. Con respecto a los jugadores jóvenes que tiene el club, están muy bien acompañados por los jugadores grandes también, están ávidos de querer crecer, de querer expresarse al máximo, y de eso se trata. Entonces siempre es bueno saber, como les digo siempre, tener esas dos mochilas, pero hay una que tenerla sin carga, que es la mochila de los errores que cometemos. Hay que verlo, hay que analizarlo y hay que eliminarlo, y después sí cargar la mochila de las acciones positivas que hacemos, porque esa es la que te genera energía y te da un mimo al alma. Entonces en ese camino estamos. El trabajo diario es lo único que nos da la posibilidad de crecer, y a eso vamos encaminados, y ojalá que ese crecimiento nos permita estar peleando por cosas muy importantes que el club se lo merece. Víctor, buenas noches para ABC Cardinal. Me imagino que más que nunca hoy en el entretiempo le habrá pedido tranquilidad a sus dirigidos por este tema de cómo entraron en el segundo tiempo. Nunca se atoraron. Hay que enfrentar a un equipo que queda con 10 hombres porque siempre se prodigan más.
fuera es fácil, tenemos que ganar esto, ellos están menos, pero nunca se atoraron, nunca se apuraron, llegaron a la ventaja y tal vez después un poquito faltó, como bien ya lo marcabas, esa puntada final para asegurar el partido. Se sufrió un tantito en la parte final. Sí, la verdad que es así. Hablamos de que había 50 minutos por jugar, que la intensidad tenía que estar en las piernas y la tranquilidad tenía que estar en la cabeza para poder pensar, resolver y decidir en buena forma. El equilibrio mental es lo que te provoca la posibilidad de expresarte a tu máximo potencial sin la desesperación. Sí, la intensidad y el 100% y la parte de agonismo tenía que estar en las piernas para entregarse al 100%, porque necesitábamos hacer una buena presión para evitar que el equipo rival juegue. Después sí, tuvimos, en estos partidos pasan esas cuestiones, si uno no va a la diferencia de +2, termina padeciendo, porque cualquier balón sucio que pueda quedar puede terminar en una situación de gol, y además veníamos con dos experiencias que en el último minuto nos logran empatar 2 partidos. Entonces eso también juega en la psiquis del futbolista, pero bueno, por suerte hoy pudimos neutralizar todo lo que apareció y a partir de ahí alzarnos con una victoria que la considero muy importante. Víctor, buenas noches para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Hoy recuperaste de entrada a tu dupla de ataque más influyente, desde goles de asistencia, al caso de Fernando y Iván Ramírez jugando juntos. Te pregunto esto porque ya sea por situaciones de lesión u otras cuestiones, en las últimas semanas llegó a jugar Sánchez de 9, llegó a jugar Richard Torales. Hoy los tuviste los dos juntos y encima marcando goles. ¿Qué representa eso desde la tranquilidad que tenés para el cierre del campeonato, lo que representan ellos dos para tu equipo? Sí, me alegra mucho que los jugadores de ataque conviertan. Es también un mimo para ellos, porque trabajan para eso y además trabajan con mucha firmeza en los retrocesos, en las presiones, asumen responsabilidades que no son comunes en el puesto, pero que sí son muy importantes para nuestro modelo de juego. Y me da mucha alegría, mucha felicidad, porque se entrenan al 100%, porque están en el día a día viviéndolo, vibrando, están con la competitividad al máximo, y poder recuperarlo y poder ver que ellos dos son los que convirtieron goles hoy nos da a nosotros una alegría inmensa y nos da 3 puntos muy importantes para seguir creciendo en la tabla de posiciones. Buenas noches, profe Matías Cuevas para Versus Universo 970M. Justamente también le quería consultar en el aspecto futbolístico, en su trámite del partido de Fernando Fernández, su función en la cancha, porque lo vemos bajar mucho. Obviamente Ferfer lo vimos a lo largo de su carrera como un 9 goleador, como un enlace también de media punta, ahora bajando mucho para iniciar la jugada casi en una posición de central por momentos cuando Guaraní tiene la posición. ¿Es una indicación suya? ¿Es cómo se siente más cómodo Fernando Fernández? ¿Cómo viene la situación en el manejo del partido del goleador de Guaraní? Sí, Fer es el hombre que buscamos encontrarlo siempre libre, porque además de goles tiene juego. Y muchas veces en el retroceso todos deben trabajar, no solamente Fer, sino los extremos, el delantero centro. Para trabajar en equipo es importante el trabajo de todos. Nuestro modelo de juego no permite que un futbolista no participe del ataque o que un futbolista no participe de la defensa del equipo. Obviamente en determinados momentos no le vamos a pedir al arquero que meta una asistencia dentro de 3/4, pero sí le vamos a pedir que haga el inicio del juego con los pies para poder tener un hombre de más en el inicio del juego de ataque, y a eso poder replicarlo hacia adelante, el tener el 2 versus 1 a partir del juego de pies de arquero. Pero también consideramos que el retroceso es parte importante de lo nuestro, y Fer tiene sacrificio para hacerlo. Fer había cumplido esa tarea conmigo cuando estuvimos juntos en Cerro, y hoy la está replicando en buena forma. Así que bueno, me pone muy contento y es un ejemplo, porque él podría decir: tengo tantos goles en mi espalda, y poder desestimar el retroceso, y él lo trabaja. Y como siempre digo, es bueno mirar a los futbolistas de trayectoria para imitarles sacrificios, entrega, parte del querer ganar y del querer competir, dejando la vida en cada acción, y Ferfer es uno de ellos.
Profe, Fernando Medina para Canal 9. Profe, se viene la etapa decisiva, Copa Paraguay, la etapa final del clausura. ¿Cómo manejar las emociones con el plantel? Y si podría también hablar un poco de Alcides Benítez, que para mí hoy tuvo un rendimiento alto en el equipo. Yo sé que usted no habla mucho de las individualidades, pero creo que amerita hoy por lo que el gran partido que jugó Alcides Benítez. Nosotros hasta aquí llegamos en el partido a partido y no nos vamos a modificar. Para nosotros es muy importante el partido con River el miércoles y después empezar a focalizar a todo el plantel en lo que va a ser la fecha versus Olimpia. Pero debemos ser muy conscientes que hasta aquí llegamos pensando pura y exclusivamente en el rival que nos toque y así lo vamos a seguir haciendo porque las emociones son muy fuertes y podemos tirar energías en momentos o en rivales que todavía no son de la partida contra nosotros. Entonces, focalizarse pura y exclusivamente en lo que será el miércoles, para nosotros es lo más importante y determinante, y así lo vamos a ir haciendo, de un rival a un rival, para poder llegar a las finalizaciones de ambos torneos en la competitividad máxima y en la posibilidad de lograr algo muy importante para el club. Y Alcides es un futbolista polifuncional que puede jugar tanto de extremo como de lateral, y si lo trabajás también puede llegar a jugar de volante por su dinámica que tiene. Es un futbolista que no se guarda nada para el juego, y su capacidad técnica y su dinámica y velocidad de desplazamiento lo posicionan como un futbolista de jerarquía. Así que bueno, muy contento por su presente, como el de muchos otros futbolistas, y esperemos que sigan haciéndolo de la misma manera. Profe, aquí Oscar Cara para Vibra Positiva. Profe, consultarle con relación a usted, ¿cómo se siente con el equipo? Si hay que hacer una evaluación de repente, ¿qué puntuación podría darle al equipo con el partido que hizo hoy? Y también preguntarle cómo usted trabaja, que usted es un formador de jugadores, y el caso de Alexander Mayana, que el otro día sirvió muchísimo el gol que había marcado, y después lo que fue su expulsión, cómo trabaja en lo mental. También el caso de César Miño, que hoy ingresó y viene de jugar un campeonato mundial, si viene juvenil, y cómo usted va llevando eso con estos jugadores, que realmente es un problema y un déficit que creo que existe y bastante en el fútbol paraguayo, que es lo mental, por sobre todo, y más de los chicos. Considero que los futbolistas que están en formación tienen que buscar el crecimiento a un gran paso y a una gran medida, porque ya son jugadores de primera. Entonces deben focalizarse con firmeza en todo lo que deben mejorar y crecer. Los chicos que vinieron del Mundial, tuve una reunión con ellos, les pedí que me cuenten sobre lo que habían vivido, lo que era jugar un Mundial, que era para unos pocos, para los elegidos, y les dije que no se queden con el resultado final, que a mi criterio habían competido de muy buena manera, que a mi criterio habían sido superiores al rival que los deja fuera de torneo, y que el resultado en el fútbol a veces se da a lo que se merece o a veces se da lo que no se merece, y creo que la selección no mereció quedar fuera del Mundial por lo que desarrolló en ese partido. Pero sí me gustó mucho también que el protagonismo que tuvieron del jugar de igual a igual en un Mundial, y eso para mí es muy importante. Y a los chicos hay que estar hablándole continuamente, porque si no tenés el diálogo continuo con ellos, se pueden distorsionar, porque cambian abruptamente de un momento a otro. Yo siempre digo que uno, cuando estudia una profesión, ustedes cuando estudiaron periodismo, sabían que cuando rendían la última materia y presentaban la tesis eran los periodistas. En el fútbol vos no sabés cuando sos futbolista profesional y cuando te posicionás en el equipo o cuando vas a ser titular, en el caso de los más jóvenes. Entonces hay que estar muy encima, hay que estar en el trato diario para que ellos puedan crecer con un acompañamiento, como siempre digo, porque uno, más allá de ser entrenador, también tiene que acompañar a la persona, al ser humano, y en eso estamos muy abocados. Así que es el diálogo, es la enseñanza pura, y es el buscar que sigan creciendo, porque tienen un gran potencial y nos van a dar mucha alegría al fútbol paraguayo.